Esto y Les Fartures, con David Castañón. Temazo guapísimo. Hombre, ¿qué te crees? Bueno, lleva más rock and roll que... No, que era un salto galáctico. Vale. Vale. El botón ese de hipervelocidad. Vale. ¿Esto de Cañullé, más o menos? Yo qué sé. 60, 50 y pico. Juan Saiz, lo sabes, ¿eh? Sé lo yo. Pero bueno, está allí muy, muy mítica, ¿no? Sí. Vale, pero suena genial, suena guapísimo. Suena muy guay. Limpio, ¿eh? Y además es que él tenía una voz impresionante. Sí. Muy súper alegre. Muy Elvis, así, muy tal, ¿eh? Sí. No. Muy alegre. Préstame mucho estos temazos que me traes, porque yo luego estoy en casa y estoy... ¿Qué me puso Sara esta vez? Pues venga, voy a ir probando cosas. Pues esto, fíjate, venía para la radio pensando, porque siempre que vengo para acá digo, bueno, a ver qué le digo a Juan. Y no sé por qué me vino esta canción así de repente. Del 73, está diciendo Juan. Bueno. Mira tú, ¿eh? La música era mejor antes. ¿Qué queréis que os diga? Ya son conversaciones de viejo, pero bueno. Sí. Bueno, estamos con Sara Ceballos, Sara Suiz, Yaceria. Echábalo mucho de menos que viniera a repunar a la radio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Repugnante, ¿no? Repugnante. Sí, además yo encaro ahora una época que no me gusta nada. Cuidado, ¿eh? Uf. Tengo un mes y medio de repune. ¿El Grinch en casa? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno. Sí, yo cada vez más también, ¿eh? Y yo creo que también un poco con la edad, ¿eh? ¿Puede ser? Cansas. Sí. Cansas un poquitín. Les luces. Bueno, el año que viene. El sábado que viene nos la ponen aquí en Gijón. Vale, por eso. ¿Qué vamos a repunar hoy? Bueno, pues vamos a repunar de un concepto asociado a un establecimiento que abrió, yo qué sé, igual antes de verano aquí en Gijón, que quizá lo haya en más sitios, ¿eh? Ajá. Igual puede que esté también en Parque Principal, pero ya no es el establecimiento en sí, sino el concepto. Vale. Es una barbacoa coreana. Sí. Que en principio el concepto de barbacoa coreana... ¿Te estalla la cabeza? Te estalla un poco la cabeza, Sí. pero te paras a investigar. Yo no entré en el sitio, ¿eh? Nunca he estado en una... Es que lo vi de pasada y no me llamó la atención. Consiste en hacer a la parrilla carnes fundamentalmente marinadas. Sí. Es una parrilla especial que te colocan en la mesa. Sí. Y lo vas tú cocinando. Ahora vuelvo lo vas tú cocinando. Y eso se mezcla pues con algún preparado de vegetales, salsas y tal. Bueno. A mí, que tú vayas a un restaurante y te tengas que hacer tú la comida, Sí. No lo veo. No, yo no lo veo, no. Yo quemo el local. Bueno. O sea, ya lo de... Bueno, que ya lo falamos alguna vez. Lo de agarrar la bandeja y tener que devolverla y esas cosas, contrata personal. Eso es. O sea, si estoy pagando. Eso es. Pues bueno, porque dices, no, vaya mal cliente aquí. No soy mal cliente. Y es que el concepto te ha pensado ya para explotarte a ti y para encima sacarte los perres. Claro. Y para hacerlo con una sonrisina porque ya es cool. Yo vi a zorolos y zoroles que fueron allí, no quiero insultar a la gente que fue, pero influencers de estos que los llamaron para que vaya la gente a la barbacoa esta, y tú dices, pero qué mi manto, ¿cómo te vas a cocinar tú las cosas? Pero eso fue yo en casa. Claro. Yo eso no lo veo. No. Es posible que esté rico, ¿eh? Yo no digo que no. No. Vale, claro. Pero es que en este caso se mezcla otro concepto que a mí, no es que esté en contra, es que me da como hasta asco, que es el buffet libre. Ya. Ya. Sí. Tienes que ser muy chaval. Sí. O al contrario, o muy mayor, en venidor. Para que ese concepto encaje bien en tu forma de ver, en la cosmología propia. No, o sea, no puedo. No. Pero, ¿sabes lo que presta? Es que me niego. No. ¿Sabes lo que prestan los buffets libres? Ponete en una esquinina, en el extremo del todo, y empezar un poco a ver a la fauna.
¿Qué hace? Sí, cómo va llenando platos hasta arriba, que dices, es imposible que comas todo eso. Pero cómelo, ¿eh? Porque es gratis. Sí. Bueno, gratis no, no. Eso. Ya, no sé. Entonces yo estaba buscando cosas positivas sobre el buffet libre. Entonces he encontrado 2 cosas que a mí no me compensan todo lo negativo. 1, que sabes lo que vas a pagar. Sí. Y 2, que comes muy variado. Vale, bueno. Porque si si pides un menú o pides carta, pues para quizá comer tanta variación tienes que pedir muchas cosas. ¿Hay buffet libre con carta? ¿Puedo verlo? No, quiero decir, si comparas con un restaurante, vale, pides un menú o pides para carta, para tener esa variedad tienes que pedir muchas cosas. No, a mí no me convence. No. Yo te lo compraría si me dices que eso a mí a veces me pasa en los desayunos de los hoteles. Que tú dices, me levanto, podría desayunar como un gochu, porque allí desayunas como un gochu. Sí. Podría volver a la cama, subir a la habitación como 1 hora. Sí. Y volver echar otra una vez a la siestina carga. Y luego, bueno. O sea, yo como una siesta del almuerzo, desayuno. O sea, bueno, lo que pasa es que suelen tener un tiempo muy limitado. Entonces, tu vida práctica iba a ser muy limitada. Sí, pero bueno, que esa práctica está muy condicionada con que tampoco es que tengan el buffet de desayuno horas y horas y horas. Claro, y ellos jueguen con eso. Claro. Por eso los desayunos de los hoteles ponen los horas que son y el buffet libre debe durar 2-3 horas. Claro. Pero si tú comes en media hora como un animal, puedes ir a echar un pigazo media hora. Una siestina. Y volverías otra vez a rendir como un campeón, ¿eh? Podría ser. Pero luego, aparte, ya que a mí me da apuro porque la gente te está mirando. Sí. Mira, sí, queda poco bacon y un par de huevos. Vete tú y lo está quitando él y agarró los 2 huevos. Sí, Esas cosas. Sí. Hay como una competitividad dentro de ese consumismo, no lo sé. Yo es que es un concepto que no, ya te digo, me da como hasta asco. Pero esto ya además como con cocina, o sea, aparte de eso, tienes que ir tú y hacértelo tú. Claro. O sea, en ese caso supongo que sea que tú puedes pedir todo lo que quieras o que te acercas a un sitio donde está la carne y la vas cogiendo, te la llevas tú a la mesa y la vas cocinando. Es que ya es la repanocha. Bueno, y aparte, que si yo una barbacoa, el fedor que tiene que dar eso, que tienes que salir de ahí afumadísimo. Pues todavía no acabo la historia, ¿eh? No, a ver, sigue. Porque lo más tremendo fue estando con mi madre, que eso yo lo tenía visto, pero había pasado. Y yendo con mi madre, pasamos por delante y dice ella, para, ¿qué acabo de ver? Vamos para atrás. Entonces tienen una pantalla afuera que pone, de ahí lo del tamaño importa, si eres una persona menor de 95 centímetros, gratis, y si mides menos de 135 centímetros, sale al 50%. ¿Cómo yo? O sea... Si tú vas con un guaje y el guaje mide menos de 1 metro... Sí. El guaje come gratis. Y si mide menos de 1,35, porque estamos suponiendo que tienen que ser niños, porque si no, ya me dirás. Bueno, puede ser con un acondroplásico. Puede ser, pero un 95 es poquísimo. Ese guaje come por la mitad de precio. Fomentando la cocina sana en la... Claro, entonces a mi madre se le ocurre un montón de ideas, pero esto no tiene sentido. O sea, esto cómo ganan dinero. Digo, a ver, está pensado para que ganen dinero, mamá. Dice, yo qué sé, eres un abuelo, vas con 3 o 4 guajes de cumpleaños, un día a comer, imagina. Ya es verdad, un cumpleaños de 25 guajes y un adulto con ellos. Y tú, con los niños yendo y viniendo a por la comida, armando la gordísima que van a hacer en la parrilla porque la tienen que liar, lógicamente. Es un buen plan. O sea, no vamos a fomentar desde la radio pública asturiana que boicoteemos con ese tipo de consumos. No. Nosotros no os estamos recomendando que vayáis a hacer esto. No. Pero por si acaso, hay una vía que se podría explorar, ¿no? Sí. Vale. No tenemos nada en contra ni de los barbacoas ni de los coreanos. No. Solo de cuando se xunten. No. Y lo venden así. Vale. Ya, no sé. Y es que, ¿sabes cuál es el problema de estas cosas? Yo lo veo anunciado. Empiezo a ver por Instagram gente que va a estas cosas porque los inviten. Y a mí eso me da mucho refugio. O sea, no me presta nada. Pero luego, cuando vienes tú aquí, dices... Yo le doy un toque más mundano. Sí, pero a asuntarnos 4 o 5 para ir un día allí a echarnos unas risas, pues igual prestaba. A ver, que no te digo, yo no me niego a ir, ¿eh? Yo sí. No, sí.
Voy, es que aparte, yo ya ese concepto de tengo que hacerlo yo. Coño, para hacerlo yo, fagolo en casa. A mí no me gusta. No, quedamos 4 amigos y fagolo en mi casa. Eso claro. es. Y encima yendo por la comida. Claro. ¿Y la carne qué será? ¿De pitu y gochu? ¿Ternera allí? Pues igual también es algo de también, ternera, no pues sé. Vale, yo la verdad es que no entré en la carta del sitio ni más o menos busqué que era una barbacoa coreana porque yo no lo sabía. Claro. ¿Habrá algún coreano trabajando ahí? ¿Quién sabe? No lo sé. Vale. Seguiremos investigando, ¿no? Porque esto va a ser como el café, que te va a dar a pie a esto esto está llegando, este tipo de cosas están llegando. Esto está en el centro de Sison, ¿no? Puede esto ser. Está, sí. Y puede que en algún centro comercial por ahí también. Me suena. Vale. Me suena que sí. Sí, yo sé que hay centros comerciales, hay estas historias. Y luego, claro, los chavales, y es verdad que ellos presta ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, vale. Segunda repugnancia, vas triunfando ya. Bueno, la segunda es un drama que estamos viviendo en Cimavilla. A ver. Bueno, en Cimavilla, en cualquier pueblín, que es que se nos han unido 2 tiendas de comercio local. Ya. Una carnicería y una tiendina así de comestibles. ¿Pero por jubilación o por no rentabilidad? ¿O las dos cosas? La carnicería que llevaba allí, pues no sé, como más de 50 años. Esa lo que pasaba es que era muy chiquitina, según entendí, y necesitaban pasar a un local más grande por temas de normativa y bueno, les habían dicho que lo fueran pensando. Y al intentar hacerlo, no encontraron un local adecuado, porque tenían uno propio, pero en un edificio catalogado, arreglar ese local era una cantidad de dinero tal que no podían afrontar un préstamo porque da para lo que da la carnicería en Cimavilla, que somos cada vez menos. Claro. Y un alquiler ahora, porque si lleva 50 años, sería en propiedad o una renta vieja o lo que fuera. Sí. Los dos locales, el local en el que estaban ahora y al que se querían ir, que es una especie de obrador donde además elaboraban comida, que eso es luego te lo cuento porque es casi lo más triste. Pues sí que eran de la familia. Lo que pasa es que arreglar el local con la nueva normativa para poder hacer comida, atender, bueno, era una cantidad de dinero inversión enorme, claro. Y tenían una tiendina chiquitina que sí que la tenían alquilada. Y nada, estuvieron buscando otro local en Cimavilla que fuese más barato la reforma, pero claro, con la cantidad de negocio que hacen, no sé, es inviable que se puedan... Claro. Y como están los alquileres de locales a un precio tan guapo en Sison y más en Cimavilla, pues... Entonces marcharon y bueno, pues ha sido muy triste. Les hicimos un homenaje, una despedida. Claro. Porque esa carnicería era además como centro social. O sea, el sitio donde la gente paraba, había un banquín, te sentabas, hablaba. Claro. Y desde hace unos años hacían comida y la vendían comida hecha. Y eso para los mayores del barrio. Claro. Porque comían de maravilla. Claro. Comida casera. Que allí casi como un servicio social. Sí. Porque te lo ponen a precio bueno, cocina casera, nada de gochaes. Y estás dando un servicio, pues eso, a personas que están soles o ya no pueden cocinar o lo que sea, claro. Pues eso es una pena. Eso es una pena, que eso también pasa en muchos pueblos. Sí. Vi el otro día un chaval que me prestó en un documental sobre sostenibilidad y en un pueblo eran vascos estos, los que tienen sociedad gastronómica, cedenle esos cocines para que un chaval faiga menús a la semana y tú pagabas al mes 60 euros, creo que era, y te suscribías y tenías para comer todo el mes. ¿Te imaginas? Y eso, claro, dice, ganamos el salario mínimo, tenemos coches de segunda mano, pero somos felices porque damos un servicio al pueblo. Y eso presta mucho. Bueno, unos punkis de esa filosofía. Pero eso puede estar subvencionado perfectamente. Efectivamente. Y hay que ir pensando en ese tipo de negocios. Sí. Y algo colaborativo entre todos, claro. Compras en la carnicería del pueblo, otro que lo cocine. Mira, en este caso eran las dos cosas. Pero pues mira, una pena que no conocía yo la existencia de este... Sí, las 4 esquinas es la carnicería. ¿Y el otro era? La otra era la tiendina de las 4 esquinas. Claro, y compraré. ¿Y ahora dónde tienes que ir a comprar? Pues claro, pues bueno, nos queda otra carnicería, que es verdad que nos queda otra. Sí. Nos queda el estanco, nos queda el kiosco, la tiendina de Ana, que esa tiene algo de verdura, fruta y pan, y ya. No hay más. Claro, si no ya tienes que ir al supermercado. Claro, ¿y qué pasa? Que si ya bajas al supermercado, ¿qué hace la gente? Lo compra todo. Claro. Sí, y esto lo tienes como... Ya no le cojo los huevos a la tienda de Ana, porque como tengo que bajar a comprarlo todo ya, pues cojo los huevos. Claro. Sí, ya lo tienes como para un apuro y el apuro pues llega de cuando en cuando. Claro, y eso pues no hace viable que los negocios continúen.
Consumir en les tiendas del barrio, que vamos, yeto infinitamente mejor. Y luego hay gente que dice, no, ya que en las condiciones laborales a veces en los supermercados o en las tiendas de barrio, y dices, bueno, pues preguntáis, y oye, si te la sientes explotada, pues no. Pero si tiene unas condiciones medio normales, pues compráislo ahí. Que vamos, ya os digo yo que muchos supermercados la gente sí que te explota. Sí. Eso. Vale, muy bien. 2 de 2. Muy bien, una pena lo de Cimavilla, ¿eh? Sí. Mira tú que podía ser una cosa que mantuviera la identidad, pero al final... Y lo que decían ellas era que, claro, es que si solo nos quedamos nosotros, aquí solamente puede consumir la gente que vive en el barrio. ¿Por quién va a subir a Cimadevilla a una carnicería? Si tenemos una carnicería o 2 y nada más. Si tuviésemos más comercio, pues igual la gente de Bajo Villa diría, pues voy a hacer la compra a Cimavilla. Claro. Pero bueno, sí, les normativas es que no es lo mismo que tengas una cocina industrial de la de mi madre con alguna cosa piquiñina que igual se puede ver como, no sé, excepciones para ese tipo de negocios. De hecho, fíjate, hablándolo con un amigo, me decía que en Francia hay una figura de comercio así como local que tiene como de arraigo en la zona o una importancia específica con las que hacen ciertas excepciones o incluso ayudas para que no acaben cerrando. Claro. Porque ahora tienes que tener tantos metros para tener una carnicería. Bueno, esta no la tiene ya, pero ¿en qué sitio está? ¿Qué servicio está dando? Pues aquí habría que hacer una excepción e incluso apoyar. Claro, y si la quieres abrir nueva, pues bueno, vale, ya tal, no sé qué, pero esto que lleva aquí toda la vida. Eso es. Y te ha dado un servicio además, porque la utilidad a veces es mucho... más importante que a veces, pues eso, el nivel de todos los productos que puede ofertar o incluso que la rentabilidad que puede tener, pero eso es un bien para esa gente, tienes que ayudarla, sí o sí. Sí. Bueno, la realidad del país en el que vivimos, que las leyes no pueden ser lo mismo para los grandes que para los pequeñinos. Eso no está claro, eso está claro. Vale. Muy bien, seguimos. Stop, concursos de el mejor X, la mejor A. Ya hay suficientes, no podemos tener más. Premio de oro, concha de plata, oso... Oso buco. No. No, porque claro, tú vas por ahí y todos los bares tienen un premio. Sí. El pincho no sé qué... Además, a mí me prestó... ¿Cuántos premios de la mejor fabada del mundo hay? Además, el problema es que como hay 2 o 3 concursos paralelos, cada uno dice que ganó, pero dices, ganaste este. Claro. El mejor cachopo del mundo. ¿Cuál? ¿Qué concurso? Eso sí, porque hay 3. Entonces... tenían que unificar. Sí. Yo no digo que no tenga que haber, pero un poquitín de control a una escala realista. Y luego voy a hacerte una pregunta. Yo que tuve esta conversación el fin de semana pasado precisamente de esto. Tiene que haber unos años a los que un premio ya prescriba. O sea, tú no vale que me pongas ahí Mellor Fabada 1992. Igual ya prescribió, joder, no lo pongas. Sí. ¿No? Sí. Vale. O lo de no sé qué quita el año, o quita el año. Sí, o lo de establecimiento recomendado por la guía Michelin en el 2012. Eso. Y hasta, ¿y ahora qué ha pasado? Todos estos años, ¿por qué no sigue recomendado? Sí. Bueno, cosas semejantes, estoy totalmente de acuerdo, eso hay que actualizarlo. Vale. Pero que no sea a costa de que haya más concursos. Eso. Bueno, porque luego, mira, yo creo que pasó un poco con lo del cachopo, con el boom que hubo. Sí. Claro, surgieron 3 concursos, creo que era a la vez, ¿no? Entonces llegó al final en que de los 3 quedó casi ninguno porque se lo cargaron. Claro. Porque la gente dice, sí, pero ¿cuál es el mejor? Uh-huh. Y claro, tú no puedes ir pues si en cada uno hay 10 finalistas, no vas a ir a 30 restaurantes a comer cachopos. No. Bueno, y claro, lo que dices tú, la fabada, el cachopo, el pincho. No, hay de todo, hay tortillas, callos. Sí. El único... Pote, y es verdad. De pote hay 2. De callos hay otros 2, creo que son también. Yo que me he desugurado alguno, entonces me lo sé. Entonces, escucha, y luego a nivel local, pues por ejemplo, aquí en Gijón pues hay premios de cosas de por comer demás. Todos los días. Sí. Gastronómicos, no sé qué, no sé cuánto, pim, pum. Las jornadas, ojo con las jornadas, por favor, controlemos las jornadas.
Las jornadas es otro tema, ¿eh? Sí. Sí, porque... Que en su justa medida tienen su utilidad y molan y hay que hacerlo y está una iniciativa muy guapa. Sí. Pero claro... Saturen. Sí, porque tú antes era como algo especial. La zona del bonito. Dices, ostras, pues vale. Venga, pumba. Pero que ahora llega la semana. Sí. Y no te da la vida. No. Y luego tienes que ir al ganador del concurso de no sé qué. Claro. No te da la vida. Y dices, vaya, que voy al ganador, voy a los finalistas también. Luego, les castañes. Ya. Les ablanes. Sí. El queso de no sé cuánto. Todos los días en Asturias puedes ir, todos los fines de semana puedes ir de una jornada a otra jornada. Sí. Bueno, de hecho, hay veces que hay cuentas de estas que se dedican como un poco a promocionar todo lo que hay. Y, ostras, es que no das abasto. Todos los fines de semana ya hay algo. Sí. Todos. Y antes era una cosa excepcional. Y es verdad lo que dices. Ya. Y luego... Es que... Solo salvo uno. Este no te parezca mal. A ver. Que el concurso que empezamos este año al mejor licor de Guindes que lo hicimos en el Abrelatas. Casero. Bueno. Ese estuvo guay. ¿Ese va a ser anual? Sí, no lo sé. Ya veremos. 31 licores caseros que se presentaron de paisanos allí. Bueno, mira, con un xurao que, cuidado, tenías que ver aquel percal. Que lo pasaste mal. Sí. Tenías que... No, yo no era, ¿eh? Yo presentaba porque yo decía, yo a partir del quinto estoy tonto ya. A mí que voy a probar 30. Claro. Pero los paisanos y alguna mujer que había dignísimos, ¿eh? Hombre. Dignísimos ahí probando. Otros que molan son los de la sidra casero. Eso, oye. O sea, a mí estas cosas... Porque pone un poquitín en valor cosas que no están... Que lo necesitan, pero la fabada no se necesita poner en valor. Y no hay esencias de comunicación detrás. Son asociaciones del pueblo. Eso yo creo que la diferencia que pondría entre una cosa y otra. Para yo qué sé... una asociación de vecinos fue un concurso de tortillas. Sí, pues eso para mola. Las fiestas del barrio, vale. Eso mola. Sí. Pero ya cuando, o incluso hasta en los locales de Cimavilla, imagínate que fuese un concurso tal. Bueno, eso puedo prestar. Sí. Pero ya cuando hay una cosa así tan mercantilizada, a mí ya... Y ¿sabes lo que me presta? Ir a repugnar al que ganó. Pues no lleva tanto. No está tan rico. Conozco yo otro que mola más. Y eso yo lo único que puedo Y luego no se nos olvide el adjetivo mundial. Ya. Pero bueno, ese grandonismo, ¿por qué no? No, a ti no te mola. O sea, a ver, una vez me puede hacer gracia. Sí. Cierto. Pero todo mundial no. Ya. Bueno, vale. No, y porque luego además el problema es que tú ahora como... cada año quieren ganar más perres, lo abres a más gente. Entonces, ¿cuál el problema conceptual y cuando uno de Valladolid gana un concurso en la mayor fabada? O el pote, o lo que sea. O el cachopo. Ya. Y eso y hay un cisma... Eso sí, fíjate, ¿eh? ¿Eso cómo se gestiona? Efectivamente. ¿Cómo convives con ello? Dices... con la filosofía de la Nueva España, de no, oye que su abuelo paterno pasó un día por allí y tiene un bisnieto que abrió un chigre allí, esas cosas, ¿no? Sí. Con alguna conexión asturiana. Sí, eso ya. Sí, pero bueno. A veces no la hay. A veces no la hay. Eso, vale. Bueno, pues basta ya de concursos. Tengo otro tema. Venga. Que no lo tengo muy estudiado porque la noticia ha salido hace muy poco, ¿eh? Otea. Sí. Quejándose de las fiestas de Prao, diciendo que les hacen competencia desleal, que pin, que pan, que hay que regularlo, que hay mucha movida. ¿Perdona? Perdona, eso. O sea, es que yo de verdad que yo pensé que era una broma, que era una noticia en el Mundo Today. No. ¿Qué fue antes? ¿La fiesta de Prao o el chigre? Pues la fiesta de Prao. Pues eso. Pues ahora los de... Que la barraca no sé cuánto, que las condiciones no son las mismas. No, claro, es que no es lo mismo. No, claro. No, vamos a ver. Hay cosas en las que tú dices, el mal va ganando y van haciendo el estado de opinión. Yo aquí voy a dar un voto a la asturianía. A lo tradicional. Con las fiestas de Prado no te puedes meter. No te puedes meter. Porque hay algo que además tiene relevo generacional. Y es verdad que ahora ya hay otra milonga distinta a la que nosotros mamamos. Y seguramente nuestros abuelos dirían lo mismo de las nuestras. Que la barraca ya no es la barraca y todo lo que quieras. Bueno.
Pero los niños y las niñas siguen yendo a las fiestas de Prado. Y a mí hay una cosa que me presta. Sí. Me presta muchísimo. Entonces, no te metas con eso, Joselín. No, y tú tienes aquí un chiringo en Avilés o en Gijón, y a ti qué más te da lo que hagan en un pueblín de ayer, cuando es la fiesta de la patrona. Claro. ¿Qué? Efectivamente. ¿Qué te molesta además? Pues si además llega un fin de semana al año. Y bueno, y en Sison, es verdad que alrededor, en verano... Sí, cada parroquia tiene su fiesta de Prado, pero es que es lo tradicional. Pero había lo más guapo, que ir de una a otra, tal. Si además luego, yo por lo menos, lo primero, consumes ahí, pero luego tú sigues la fiesta. No te da la gana. Y vas por los bares. Claro. O sea, yo era lo que hacía, ibas al pueblín y luego volvías y tirabas para ahí, claro. Además es una fiesta Prado ahora que, bueno, estarán hasta el 5 o 6 de la mañana, pero luego tú seguís de fiesta. Entonces, claro, no. Va a ser guapa esta transición, porque ahora no sé si sabes que yo presidente de... Sí. Eso, y él manda más de toda España. Sí. A ver si siguen por el mismo camino. O Gastropaseos en toda España. Ay, dasme la vida, ¿eh? Cada vez que vienes a esta sección... Es que de verdad, lo de Oteas no acaba, ¿eh? Gano un año de vida, ¿eh? Muy bien. Estaba esperando yo por ella, iba a sacártela yo, si no, pero bien, préstame. Bueno, el tamaño importa, los barbacoas coreanos. Hostia, lo de ir con los acondroplásicos llegó mal alma, ¿eh? ¿Eso lo dijiste tú? ya lo pues sé. acaso llega una querella, ¿eh? El drama de los tiendines que cierran encima Villa y... Los concursos y jornades. Eso, concursos y jornades y engarradiella, fiestas de Praguatea. Bien. ¿Cómo presta a repunar? Hombre, muchas gracias. Un abrazo fuerte, Sara. Igualmente.